que una vez conseguido que un adulto familiar deje en herencia un bien o lo done a un familiar, sobreviene el desinterés y la indiferencia por quienes se vieron beneficiados con esa herencia o donación y le pueden quitar sus bienes, llegándose al extremo que adultos mayores se queden en el abandono total por estas circunstancias. Contexto en el cual encuadra la iniciativa que presenta y cuyo objeto es el de proteger los derechos de las personas adultas mayores, pero fundamentalmente el derecho de las personas a vivir a tener una vejez con los mínimos necesarios para vivir honrosamente, razón por la que se propone en su beneficio adicionar un segundo párrafo a los artículos 1529, 1531 y 2252 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, para que en caso de herencia o donación, el cónyuge sobreviviente mantenga el usufructo vitalicio de los bienes inmuebles. Considerandos. Primero, quienes integramos la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia coincidimos con los argumentos vertidos por la iniciadora, por lo que estamos de acuerdo con la adición de un segundo párrafo a los artículos 1529, 1531, 2252 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, que propone, ya que sin duda representan un importante avance en la protección de los derechos de las personas adultas mayores de 60 años, al garantizarles que en aquellos casos de sucesión testamentaria y donaciones que hagan, se preservará el derecho de usufructo en favor del cónyuge que sobreviva y no sea heredero testamentario, y en los casos de donación de inmuebles se obliga al notario público ante quien se lleve a cabo el contrato de donación a incluir la cláusula de usufructo vitalicio a los donantes, lo cual implica una medida importante para la salvaguarda de sus derechos. Es importante, sin embargo, destacar que la redacción propuesta por el segundo párrafo que se adiciona a los artículos 1529 y 1531 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur no se precisa la edad de las personas que conservarán el usufructo de los inmuebles, por lo que podríamos caer en el inconveniente de que personas no adultas mayores de 60 años se adjudicaran ese derecho, por lo que se hace necesario modificar la propuesta, ya que el objeto de la iniciativa es de proponer los derechos de las personas mayores de 60 años, por lo que se propone por la comisión dictaminadora la siguiente redacción para el segundo párrafo de los citados artículos. Cuando exista un solo bien inmueble producto de la herencia, el cónyuge que sobreviva y sea persona mayor de 60 años tendrá derecho al usufructo vitalicio, siendo este un derecho real que será intransferible. Segundo, para los efectos de la estimación del pacto presupuestario que adule el segundo párrafo del artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, las autoridades competentes en la aplicación de la norma prevista en el proyecto de decreto que contiene este dictamen deberán ajustarse a las partidas presupuestales presentes y futuras previamente asignadas, por lo que sometemos a la consideración de esta honorable asamblea y solicitamos su voto aprobatorio para el siguiente proyecto de decreto. El Congreso del Estado de Baja California Sur decreta, se adiciona a los artículos 1529, 1531 y 2252 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, artículo único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 1529, un segundo párrafo al artículo 1531 y un segundo párrafo al artículo 2252, todos del Código Civil para el Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California Sur, como a continuación se describe. Artículo 1529. Cuando exista un solo bien inmueble producto de la herencia, el cónyuge que sobreviva y sea persona mayor de 60 años, tendrá derecho a usufructo vitalicio, siendo este un derecho real que será intransferible. Artículo 1531, en caso de existir un solo bien inmueble producto de la herencia, el cónyuge que sobreviva y sea persona mayor de 60 años tendrá el derecho al usufructo vitalicio, siendo este un derecho real que será intransferible. Artículo 2252, cuando él o los donantes sean personas de 60 años o más, el notario que expida el instrumento público de donación deberá incluir una cláusula de usufructo vitalicio sobre bienes otorgados a los donatarios. Transitorio. Único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, dado en la Sala de Sesiones del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur a los 30 días del mes de abril del 2024. Atentamente, Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia, diputado Enrique Ríos Cruz, secretario, diputada Alejandra Sandoval Bastida, secretaria, y diputado José María Vilés Castro, presidente. Listo.
Muchas gracias, diputado José María Avilés Castro. Queda de primera lectura el presente dictamen. Cuadragésimo séptimo punto. Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que presenta la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia relativo a la iniciativa mediante la cual se reforma el primer párrafo del artículo 192 y el primer párrafo del artículo 194 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. Se le concede el uso de la tribuna al diputado José María Avilés Castro. Muchas gracias, diputada vicepresidenta, presidenta en funciones de esta mesa directiva. Honorable Asamblea, dictamen que presenta la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia con relación a la iniciativa con proyecto de decreto presentada por la ciudadana diputada María Luisa Trejo Piñuelas, mediante la que propone reformar el primer párrafo del artículo 192 y el primer párrafo del artículo 194 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California Sur, que se sustenta en los siguientes antecedentes. Primero, en sesión pública ordinaria de fecha 11 de abril de 2023, la ciudadana diputada María Luisa Trejo Piñuelas presentó ante el Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur la iniciativa señalada en el proemio del presente dictamen, misma sesión ordinaria en la que fue turnada la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia para su estudio y dictamen. Segundo, se establece por la iniciadora en la parte expositiva que como legisladores es de imperiosa necesidad de estar atentos a los criterios que emiten los órganos encargados de impartir justicia constitucional y que legalmente se encuentran facultados para interpretar el derecho, ya que sus criterios jurídicos que de ellos emanan, sin duda son fuente indirecta para la creación legislativa y que ha llamado su atención el criterio jurídico asentado en la tesis aislada con los siguientes datos de identificación: registro digital 2026-031, instancia tribunales colegiados de circuito, undécima época, materia constitucional, tesis quinta región, quinto primera C, 11A, 1, que fue emitido por el quinto tribunal colegiado del circuito del Centro Auxiliar de la quinta región con residencia en La Paz, Baja California Sur, cuyo rubro es sociedad conyugal. El artículo 192 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, al excluir a la mujer casada de su administración o representación ante la falta de capitulaciones matrimoniales, contraviene los derechos humanos a la igualdad y la no discriminación. Y como es de apreciarse, en la misma se analiza el artículo 192 del Código Civil de nuestro Estado y se determina que este contraviene los derechos humanos de la igualdad y a la no discriminación, motivo por el cual considero relevante el criterio plasmado en la misma y que considera que este criterio nos proporciona una orientación legislativa de suma importancia en relación a la constitucionalidad de la norma que fue de análisis por el tribunal colegiado y que, ya que efectivamente el citado artículo 192 del ordenamiento jurídico en comento dispone actualmente en su primer párrafo que la representación de la sociedad corresponde al cónyuge que ambos determinaron en las capitulaciones, pero en caso de omisión se entenderá que el administrador es el marido, lo cual se traduce en una norma que discrimina a la mujer por su condición de género, ya que la norma coloca al hombre de facto como el más capaz de administrar la sociedad conyugal. Lo que además coloca a la mujer, que se encuentra en una situación de desventaja en la defensa jurídica de los bienes que conforman la sociedad conyugal y también permite que el cónyuge varón pueda celebrar actos jurídicos en detrimento de la sociedad conyugal bajo el amparo de dicha norma. Por lo que propone su modificación para colocar en un plano de igualdad al hombre y a la mujer en relación a la administración de la sociedad conyugal y colocar en un plano de igualdad jurídica a la mujer y al hombre, considerando, primero, la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia, de conformidad con lo ordenado en los artículos 45 y 46 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa de cuenta.
debiendo precisar de que fue presentada por la ciudadana diputada María Luisa Trejo Piñuelas, quien en términos de lo dispuesto por los artículos 57, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y 100, fracción segunda de la Ley Orgánica de Poder Legislativo, tienen el derecho de iniciar leyes, decretos, reformas y adiciones, por lo que su origen es procedente, su análisis y dictamen. Segundo, quienes integramos la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia coincidimos con los argumentos vertidos por la iniciadora en el sentido de que los criterios jurídicos emanados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son fuente indirecta para la creación legislativa. Sin embargo, debemos precisar, porque se desprende de la exposición de motivos, que solo los órganos jurisdiccionales tienen la facultad de interpretación de la norma jurídica. Al decir que estos legalmente se encuentran facultados para interpretar el derecho, que esta es una facultad que no únicamente se extiende a los tres poderes, sino inclusive a los particulares, por lo que el Poder Legislativo, desde luego, tiene la facultad de interpretar la ley y, por lo tanto, en su momento, discordar con los criterios que sustentan los tribunales federales, aclarando, sin embargo, que en el caso que nos ocupa estamos de acuerdo con los argumentos vertidos en la tesis que sirve de sustento a la iniciativa que se dictamina, y en nuestra opinión no se trata de una cuestión solamente interpretativa, sino que tiene que ver con una violación a los derechos humanos de la mujer, específicamente a los principios reconocidos en la Constitución General de la República, en el sentido de que la mujer y el hombre son iguales ante la ley, tal y como lo ordena la primera parte del primer párrafo de su artículo 4, y porque todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 1 de nuestra ley fundamental, por el que resulta procedente la iniciativa que se dictamina. Tercero, para los efectos de la estimación de impacto presupuestario, que se refiere al segundo párrafo del artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera, las entidades federativas y los municipios, las autoridades competentes en la aplicación de las normas previstas en el proyecto de decreto que ahí se propone, deberán ajustarse a las partidas presupuestales presentes y futuras previamente asignadas, por lo que proponemos a consideración de la Honorable Asamblea y solicitamos su voto aprobatorio para el siguiente proyecto de decreto. El Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur decreta: se reforma el primer párrafo del artículo 192 y el primer párrafo del artículo 194, ambos del Código Civil, para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur. Artículo único: se reforma el primer párrafo del artículo 192 y el primer párrafo del artículo 194, ambos del Código Civil, para el Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California Sur, para quedar como sigue. Artículo 192. La representación de la sociedad corresponde al cónyuge que ambos determinen en las capitulaciones, pero en caso de omisión se entenderá que ambos la administrarán. Artículo 194. Cuando los cónyuges durante la vigencia de su matrimonio adquieran o enajenen bienes inmuebles, será obligación de los notarios públicos hacer constar en la escritura correspondiente si estos son o fueron adquiridos por uno solo de ellos y forman parte de su patrimonio exclusivo, o en su caso, si forman parte de la sociedad conyugal de conformidad a lo dispuesto en las capitulaciones matrimoniales respectivas, o en su caso, a las reglas supletorias contenidas en el capítulo 6 de este título. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, dado en la Sala de Sesiones del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, a los 30 días del mes de abril de 2024, atentamente, Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, diputado Enrique Ríos Cruz, secretario, diputada Alejandra Sandoval Bastida, secretaria, y diputado José María Avilés Castro, presidente. Queda de primera lectura el presente dictamen. 48º punto. Primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que presenta la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia relativo a la iniciativa mediante la cual se reforma la fracción cuadrésima octava